Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco y de las noticias del corazón. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos todos los chismes, analizamos las tendencias y celebramos el talento de nuestras estrellas turcas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la mismísima Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a analizar a fondo cómo su éxito profesional ha impactado, sigue impactado, a su expareja, el guapísimo Kerem Bürsin. Últimamente el nombre de Hande no ha parado de sonar. No solo por su innegable belleza, que ya todos conocemos y admiramos, sino por sus proyectos que están arrasando a nivel internacional. Desde su papel en la exitosísima Sen Kalkapm, hasta sus más recientes incursiones en el mundo de la moda y la publicidad, Hande ha demostrado ser una fuerza imparable. Y claro, todo este torbellino de éxito no ha pasado desapercibido, especialmente para aquellos que la conocen de cerca, como, bueno, ya saben, Kerem. Antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido que les traemos. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme, análisis o actualización del mundo del espectáculo turco. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes. Y por supuesto, déjenos sus comentarios al final del vídeo, queremos saber qué piensan de todo esto. ¿Te am Hande? ¿Te am Kerem? ¿O simplemente amantes del buen drama? Cuéntenos. Ahora sí, pongámonos cómodos, sirvámonos un té turco o un café, lo que prefieran, y preparémonos para desentrañar esta historia que tiene a todos hablando. Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de cómo el brillo estelar de Hande Erçel ha resonado, de una manera u otra, en la vida y la carrera de Kerem Bürsin. Para entender el impacto, primero tenemos que recordar el contexto. Hande y Kerem, una pareja que nació en la pantalla y trascendió a la vida real, protagonizando una de las historias de amor más comentadas y adoradas de Turquía. Su química en Sen Kalkapm era innegable, electrizante, y pronto la ficción se convirtió en realidad. Su romance fue un cuento de hadas para muchos, una relación llena de complicidad, risas y momentos inolvidables capturados por los paparazzi y compartidos en redes sociales. Eran la pareja del momento, los reyes de la alfombra roja, los consentidos de la prensa. Pero como muchas historias de amor, esta también llegó a su fin. La ruptura, aunque dolorosa para muchos fanáticos, fue inevitable. Y desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y tratando de navegar la difícil tarea de seguir adelante después de una relación tan pública y mediática. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien la ruptura fue un evento que afectó a ambos, la forma en que han manejado su vida profesional y personal después de la separación ha sido bastante diferente. Hande, con una determinación admirable, ha redoblado sus esfuerzos, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas y respetadas de Turquía. Sus proyectos son cada vez más ambiciosos, sus colaboraciones con marcas internacionales son impresionantes y su presencia en eventos de alto perfil es constante. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque claro, no podemos saber a ciencia cierta lo que Kerem siente o piensa. Pero desde la perspectiva del público y de los medios, el éxito arrollador de Hande, su ascenso meteórico y su constante presencia en las noticias no pueden pasar desapercibidos. Es inevitable que, de alguna manera, impacten en su percepción de sí mismo, en su carrera y en su relación con el pasado. Algunos podrían argumentar que el éxito de Hande es una motivación para Kerem, un incentivo para superarse y alcanzar nuevas metas. Otros podrían pensar que genera cierta competencia, una presión por demostrar que él también es capaz de brillar con luz propia. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya una mezcla de ambos sentimientos, admiración por el logro de su expareja y un deseo de demostrar su propia valía. Independientemente de lo que realmente sienta Kerem, lo cierto es que el éxito de Hande ha generado un debate interesante sobre las dinámicas de poder en las relaciones, sobre la presión social que enfrentan las figuras públicas y sobre la forma en que el éxito individual puede afectar la percepción de una relación pasada. Veamos algunos ejemplos concretos del impacto de Hande en la conversación pública. Recientemente Hande fue nombrada embajadora de una prestigiosa marca de joyería a nivel mundial. Las fotos de la campaña publicitaria inundaron las redes sociales, revistas y vallas publicitarias. Su imagen estaba por todas partes, irradiando elegancia, sofisticación y éxito. Y por supuesto, las comparaciones con Kerem no se hicieron esperar. Comentarios del tipo Hande está en la cima, mientras que Kerem. O Hande sigue brillando, y Kerem que inundaron las redes sociales. Otro ejemplo es su participación en festivales de cine internacionales. Hande ha sido invitada a prestigiosos eventos donde ha desfilado por la alfombra roja con atuendos deslumbrantes, codeándose con estrellas de Hollywood y capturando la atención de la prensa internacional.
Estas apariciones han consolidado su imagen como una figura global, una estrella que trasciende las fronteras de Turquía. Y de nuevo las comparaciones con Kerem, quien si bien ha participado en proyectos internacionales, no ha tenido el mismo impacto mediático que Hande en este tipo de eventos, son inevitables. Pero más allá de las comparaciones y las especulaciones, es importante reconocer el talento y el esfuerzo de ambos. Hande ha trabajado arduamente para llegar a donde está, superando obstáculos, perfeccionando sus habilidades y asumiendo riesgos. Su éxito es el resultado de su dedicación, su pasión y su innegable carisma. Y lo mismo se puede decir de Kerem. Si bien su carrera puede haber tomado un rumbo diferente después de la ruptura, él también es un actor talentoso y con una trayectoria interesante. La clave aquí es no caer en la trampa de las comparaciones constantes y entender que cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo y su propia forma de brillar. El éxito de Hande no disminuye el talento de Kerem, y viceversa. Ambos son individuos con habilidades únicas y con mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Pero volviendo al tema central de este vídeo, es innegable que el éxito de Hande ha generado un impacto en la forma en que se percibe a Kerem, tanto por el público como por los medios. Algunos podrían argumentar que este impacto es injusto, que se le está juzgando injustamente por el éxito de su expareja. Otros podrían decir que es inevitable, que forma parte del precio de la fama y de haber tenido una relación tan pública. Sea cual sea la opinión que tengamos al respecto, lo cierto es que este debate nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan las figuras públicas, sobre la importancia de la independencia individual y sobre la necesidad de separar la vida personal de la vida profesional. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias emociones, inseguridades y aspiraciones. No son personajes de una telenovela, sino personas reales que están tratando de navegar las complejidades de la vida, el amor y la fama. Y como espectadores debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar alimentar las especulaciones y los chismes infundados. En lugar de centrarnos en las comparaciones y en los juicios, deberíamos celebrar el talento y el éxito de ambos. Hande y Kerem son dos actores talentosos que han contribuido al crecimiento y la popularidad del drama turco a nivel internacional. Y en lugar de enfrentarlos, deberíamos apoyarlos en sus proyectos individuales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Además, es crucial entender que el éxito no es un juego de suma cero. El éxito de Hande no significa el fracaso de Kerem, y viceversa. Ambos pueden brillar con luz propia, cada uno a su manera y en su propio camino. Y como fanáticos deberíamos celebrar la diversidad de talentos y la riqueza de la escena artística turca. En definitiva, el éxito de Hande Erçel ha tenido un impacto innegable en la forma en que se percibe a Kerem Bürsin. Pero este impacto no debe ser interpretado como una competencia o un juicio, sino como una oportunidad para reflexionar sobre las dinámicas de poder en las relaciones, sobre la presión social que enfrentan las figuras públicas y sobre la importancia de celebrar el talento individual. Y ahora, para recapitular brevemente lo que hemos discutido hoy, hemos analizado cómo el éxito arrollador de Hande Erçel, especialmente después de su ruptura con Kerem Bürsin, ha generado un debate sobre la percepción pública de Kerem y su carrera. Hemos visto ejemplos concretos de cómo el éxito de Hande, como sus colaboraciones con marcas internacionales y su presencia en festivales de cine, han generado comparaciones y especulaciones sobre el impacto en Kerem. Hemos resaltado la importancia de celebrar el talento individual de ambos y de evitar caer en la trampa de las comparaciones constantes. Y finalmente hemos reflexionado sobre la presión que enfrentan las figuras públicas y sobre la necesidad de ser respetuosos con su privacidad. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre el impacto del éxito de Hande Erçel en la vida de Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una perspectiva, una interpretación de los hechos basada en la información disponible y en las tendencias mediáticas. La realidad es mucho más compleja y solo Hande y Kerem saben lo que realmente sienten y piensan. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que el éxito de Hande ha afectado a Kerem? ¿O creen que es injusto juzgarlo en base al éxito de su expareja? Los leo con atención. Y ahora, antes de despedirme, les dejo con un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme, análisis o actualización del mundo del espectáculo turco. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes. Activen la campanita para no perderse nada. Y recuerden, los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Asterisco asterisco ahora, vamos a expandir la noticia a 3000 palabras, manteniendo el tono y estilo, asterisco asterisco. Hola, hola, mis adoradísimos chismosos del corazón. ¿Cómo están hoy?
Espero que listos para una dosis de salseo turco de alto voltaje. Porque aquí en su canal favorito, no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano, al meollo del asunto. Hoy, como ya adelantamos, vamos a diseccionar, a radiografiar, a escudriñar cada rincón del impacto del huracán Hande Erçel en la vida de nuestro galán, Kerem Bürsin. Agárrense que vienen curvas. Hande Erçel, mis amores, se ha convertido en un verdadero fenómeno. Y no es solo por esos ojazos que derriten el hielo, ni por esa sonrisa que ilumina cualquier plató. No, no, no. Es por su talento, su ambición y su capacidad de reinventarse constantemente. La vimos enamorarnos en Senkalkam, donde su química con Kerem era tan palpable que hasta las piedras suspiraban. Pero después de esa explosión de amor, la vida les tenía preparados otros derroteros. Ahora enfoquémonos un poquito más en ese Senkalkam. ¿Qué tiempos aquellos? La serie fue un boom global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. No solo se convirtió en un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, España, e incluso en lugares tan remotos como India y Brasil. La gente se identificaba con la historia de Eda y Serkan, un amor que nacía del odio y se cocinaba a fuego lento, lleno de obstáculos y giros inesperados. La clave del éxito, sin duda, fue la conexión innegable entre Hande y Kerem. Su actuación era tan natural y convincente que era imposible no creer en su amor. Y esa creencia trascendió la pantalla, convirtiéndolos en la pareja más querida y seguida del momento. Pero, como todo cuento de hadas, llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un jarro de agua fría para los fans, un mazazo al corazón de aquellos que creían en su amor eterno. Las razones de la separación nunca quedaron del todo claras, y la prensa del corazón se encargó de alimentar todo tipo de especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. Lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a miles de seguidores con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. Ahora bien, después de la tormenta, llegó la calma. Y tanto Hande como Kerem se centraron en sus carreras, intentando dejar atrás el pasado y construir un futuro prometedor. Pero aquí es donde la historia se complica un poco porque el camino de Hande ha sido, digamos, más meteórico. La vemos en campañas publicitarias de marcas de lujo, desfilando en alfombras rojas de festivales de cine de renombre, protagonizando series y películas con guiones cada vez más ambiciosos. Hande se ha convertido en un icono de estilo, en una referente para miles de jóvenes que admiran su belleza, su talento y su determinación. Y todo este éxito, por supuesto, tiene un impacto en la percepción pública de Kerem. Ah, Kerem. Nuestro galán con su sonrisa pícara y su talento innegable. Después de la ruptura, Kerem también ha seguido trabajando, participando en proyectos interesantes y explorando nuevas facetas de su carrera. Pero, seamos honestos, no ha alcanzado el mismo nivel de reconocimiento y exposición mediática que Hande. Y aquí es donde empezamos a analizar el impacto del éxito de Hande en la vida de Kerem. ¿Siente celos? ¿Admiración? ¿Un poco de ambas? Es imposible saberlo con certeza, porque Kerem es un hombre reservado, que no suele exponer sus sentimientos en público. Pero lo que sí podemos analizar son las reacciones de los fans, los comentarios en redes sociales, las comparaciones constantes en la prensa del corazón. Y ahí, mis amores, la cosa se pone interesante. Hay quienes defienden a Kerem a capa y espada, argumentando que es un actor talentoso que merece más reconocimiento. Que su trabajo es igual de valioso que el de Hande, y que no se le debería juzgar en base al éxito de su expareja. Otros, en cambio, son más críticos, y no dudan en señalar que Hande ha sabido aprovechar mejor las oportunidades, que ha trabajado más duro y que, por lo tanto, se merece todo el éxito que está cosechando. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama, los que se deleitan con las comparaciones y las especulaciones, los que ven esta situación como una telenovela de la vida real. Hay el morbo, ese ingrediente indispensable para el éxito de cualquier chisme que se precie. Pero más allá de las opiniones y las especulaciones, es importante analizar el contexto. Vivimos en una sociedad que valora el éxito, que idolatra a los famosos y que juzga constantemente a los demás. Y las figuras públicas como Hande y Kerem están expuestas a una presión constante, a un escrutinio implacable. Cada paso que dan, cada proyecto que emprenden, es analizado con lupa y comparado con el de los demás. En este contexto, es inevitable que el éxito de Hande genere un impacto en la vida de Kerem. No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Es posible que se sienta presionado a demostrar su valía, a superar las expectativas, a callar las críticas. Es posible que se sienta frustrado por no alcanzar el mismo nivel de reconocimiento que su expareja. Pero también es posible que se sienta inspirado por el éxito de Hande, que lo vea como un desafío, como un incentivo para superarse a sí mismo y alcanzar nuevas metas. Es posible que sienta orgullo por los logros de su expareja, que admire su talento y su determinación.
En definitiva, la relación entre Hande y Kerem es compleja y multifacética. No es solo una historia de amor que terminó, sino también una historia de competencia, de admiración, de presión social y de búsqueda de la identidad individual. Y aquí, mis amores, es donde entramos nosotros, los espectadores, los fans, los chismosos del corazón. ¿Cómo debemos abordar esta historia? ¿Cómo debemos juzgar a Hande y a Kerem? Yo creo que la clave está en la empatía. En ponernos en su lugar, en entender sus motivaciones, en respetar sus decisiones. En celebrar sus logros sin caer en comparaciones odiosas. En recordar que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Hande y Kerem son dos actores talentosos que han contribuido al crecimiento y la popularidad del drama turco a nivel internacional. Han enamorado a millones de personas con su trabajo, han generado emociones intensas y han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. No las comparaciones, no las especulaciones, no los chismes infundados. Lo que importa es el talento, el esfuerzo, la pasión y la capacidad de conectar con el público. Así que, en lugar de enfrentarlos, celebremos el talento de Hande Erçel y de Kerem Bürsin. Apoyemos sus proyectos individuales y deseémosles lo mejor en sus vidas personales.